No sé si a ustedes les ha tocado ver cómo el miedo se mete en la gente antes que la razón. Como un simple rumor, dicho de boca en boca, empieza como un chisme cualquiera y acaba convirtiéndose en verdad. En San Bartolo pasó algo así. Algo que todavía me cuesta trabajo contar sin que se me ponga la piel de gallina. Yo era el cantinero en aquellos tiempos. Había oído muchas historias, algunas ciertas, otras inventadas por el mezcal. Pero esta no venía de borrachos ni de viejas chismosas. Empezó con los niños. Ellos fueron los primeros en hablar del jinete. Decían que todas las tardes, cuando el sol comenzaba a esconderse, lo veían en la colina, montado en su caballo negro como la noche. No se movía, no hablaba, solo se quedaba ahí, mirando hacia el pueblo. Los niños se reían al contarlo, como si fuera un juego, pero sus madres no tardaron en regañarlos. Pero luego fueron los ancianos, los viejos del pueblo, esos que habían visto de todo y que pocas cosas los sorprendían. Comenzaron a notar algo raro en el viento. En las noches, cuando todo estaba en calma, se escuchaba un murmullo entre los árboles, como si alguien hablara bajito, pero sin que se le entendiera bien. Decían que, si uno ponía atención, podía distinguir un solo nombre en esos susurros: Ramiro. Al principio, nadie quiso hacerle caso. Era el viento, nada más. Pero luego, la gente empezó a persignarse antes de dormir. Y cuando un arriero llegó a la cantina temblando como si hubiera visto al diablo, ya nadie pudo hacerse el desentendido. Era una tarde cualquiera. Yo estaba sirviendo unos tragos cuando entró ese pobre hombre. Lo reconocí de inmediato. Era don Gavino, un arriero de buen carácter, de esos que siempre entran saludando con voz fuerte y pedían su pulque sin rodeos. Pero esa vez no era el mismo. Su cara estaba blanca como la cal, su respiración entrecortada, y sus manos apenas podían sostener el jarro que le puse enfrente. ¿Qué le pasó a don Gavino?, le pregunté, con ese tono de burla que usamos los cantineros cuando alguien entra con miedo. Él levantó la vista y me miró como si no me reconociera. Luego, con la voz temblorosa, me contó lo que había visto. Venía de regreso de la sierra por el camino viejo, cuando el aire se puso helado de repente. No era cosa del clima, decía, porque minutos antes el sol quemaba. Se le enchinó la piel, sintió un escalofrío en la nuca y supo, sin necesidad de ver, que algo andaba mal. Y entonces lo vio. A unos metros del camino, en medio de la nada, estaba el jinete. Alto, con su traje negro impecable, su sombrero ancho le cubriéndole el rostro. Su caballo, igual de negro, no hacía ruido al pisar la tierra. Pero lo peor, según Gavino, no fue verlo. Lo peor fue cuando pasó junto a él. El jinete no se movió, no volteó, pero en cuanto lo rebasó, escuchó su voz en el oído, grave, hueca, como si viniera de dentro de un ataúd. Dile a Ramiro que ya vengo. Gavino casi se cae de susto, espoleó su mula y no miró atrás ni una sola vez. Cuando terminó de contar su historia, la cantina quedó en silencio. Nadie se rió, nadie le dijo que estaba borracho o que había visto mal, porque todos sabíamos lo que significaba. El charro negro había venido por alguien, y todos sabíamos quién era, pero el único que no tenía idea era Ramiro.
Ramiro nunca había sido un hombre de supersticiones. Él creía en lo que podía ver, tocar y oler. El resto, para él, eran cuentos para asustar a los niños y a mujeres nerviosas. Pasaba las noches en la cantina como siempre, sentado en su rincón, con su jarro de mezcal y su mirada de lobo viejo. A sus años, ya lo había visto todo. Bandidos, peleas a muerte, emboscadas, traiciones. La vida era simple. Uno nacía, peleaba, bebía y moría cuando le tocaba. Así lo entendía él, sin darle vueltas. Pero algo había cambiado. Las miradas en la cantina no eran las mismas. Yo lo noté desde el primer día, pero él, terco como era, tardó en darse cuenta. Cuando entraba, la gente bajaba la voz. Algunos lo miraban de reojo con lástima, como si ya estuvieran despidiéndose. Otros ni se atrevían a mirarlo. Hasta los borrachos más tercos, los que siempre buscaban pleito, lo dejaban en paz. La historia del charro negro había crecido como plaga. Ya no eran solo rumores. Había quienes juraban haberlo visto cerca del pueblo, montado en su bestia oscura, esperando. Otros decían que lo habían escuchado susurrar ese nombre en la noche, entre el viento, Ramiro. Y él, ajeno a todo, seguía viniendo a la cantina como si nada. Yo sabía que debía decirle algo, advertirle, aunque fuera para que no lo agarrara desprevenido. Pero no encontraba el valor. ¿Cómo le dice su nombre como Ramiro, que la muerte lo anda buscando? No fui el único que lo pensó. Una noche, cuando Ramiro venía cruzando la plaza rumbo a la cantina, una anciana lo detuvo. Era doña Chayo, de esas viejas que parecían hechas de puro pellejo y sabiduría antigua. Lo tomó de la muñeca con sus dedos fríos y arrugados y le susurró: «Huye, mijo». Ramiro se quedó viéndola, sorprendido. Luego soltó una carcajada ronca y siguió su camino sin decir palabra. Pero algo en él cambió. Esa noche, cuando se sentó en su rincón y le serví su mezcal, se lo llevó a los labios y frunció el ceño. No le supo nada. Se quedó con el jarro en la mano, mirando el líquido como si fuera agua. Dio otro trago y nada. Eso lo inquietó. Por primera vez en años, Ramiro sintió algo parecido al miedo. No era que creyera en el charro negro ni en susurritos del viento. No, él no era de esos. Pero había algo en el aire, algo en las miradas de la gente, en el silencio incómodo que lo rodeaba, como si todos supieran algo que él no. Yo me acerqué a llenarle el jarro otra vez, pero antes de que pudiera decirle algo, la puerta de la cantina se abrió con un golpe seco. No entró nadie. Un viento frío recorrió el lugar y todas las velas parpadearon al mismo tiempo. Hubo un segundo de silencio absoluto, como si hasta la tierra hubiera dejado de respirar. Y entonces, desde la oscuridad de la calle, se escuchó un relincho, largo, profundo, el sonido de un caballo grande, un caballo negro. Ramiro dejó su jarro en la mesa con un golpe sordo. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, mostraron duda. Los pocos que aún estaban en la cantina apenas atrevieron a mirarse entre sí. Nadie se movió, nadie se levantó. Parecía que si alguno hacía el menor ruido, el jinete de afuera entraría a buscarnos. Ramiro no se inmutó. Siguió sentado con la espalda recta y la mirada clavada en la puerta abierta.
Su mano estaba sobre la mesa, inmóvil, con los dedos apenas rozando el jarro. No se apresuró a cerrarla, ni preguntó quién estaba afuera. Parecía estar escuchando algo que los demás no podíamos oír. Yo, con un nudo en la garganta, di un paso al frente y cerré la puerta con cuidado. No quería asomarme. No quería comprobar si había alguien ahí. Con solo imaginar que vería a ese jinete inmóvil, esperando en la oscuridad, un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando volví detrás de la barra, todos empezaron a moverse de nuevo, como si hubieran salido de un mal sueño. Uno de los hombres más viejos, Don Luis, se santiguó y murmuró algo sobre los que ya no pertenecen a este mundo. Otro bebió de golpe lo que quedaba en su vaso y se marchó sin despedirse. Ramiro se quedó en su sitio. No tomó más, no habló. Solo se levantó después de un rato y se fue sin decir nada. A la mañana siguiente, el rumor ya había corrido por todo el pueblo, que el charro negro estaba aquí, que ya no era solo un cuento y que el encuentro era inminente. La gente empezó a hablar con más miedo y menos discreción, y lo peor, empezaron a evitar a Ramiro. Ya no le dirigían la palabra como antes. Cuando pasaba por la plaza, los vendedores se callaban, las madres apuraban a sus hijos a meterse a sus casas, y los ancianos lo veían con ojos tristes. Hasta los perros se le quedaban viendo raro, como si olfatearan algo en él que los demás no podíamos notar. Ramiro tampoco hablaba mucho. Siguió yendo a la cantina, pero cada vez tomaba menos. Parecía distraído, metido en sus propios pensamientos. No preguntaba por los rumores, pero sabía que lo sabía. Lo sabía porque, aunque nadie le decía nada, todos lo miraban con esa mezcla de miedo y compasión. Y bueno, así pasaron los días. El ambiente en el pueblo era calmado, pero una calma de horror, como antes de una tormenta. La gente cerraba temprano sus puertas y pocos se atrevían a andar de noche. Yo mismo sentía la presión en el aire cada vez que caía el sol, y aunque no lo quería admitir, cada noche antes de cerrar, me aseguraba de echar bien el cerrojo y dejar una vela encendida. La tensión reventó cuando un carretero llegó corriendo a la plaza, sin aliento, diciendo que había visto el charro negro en el camino viejo. Dijo que el jinete iba despacio, con la mirada fija al frente, como si no viera a nadie más. Que el caballo negro no pisaba la tierra, sino que flotaba sobre ella, y cuando pasó junto a él, el aire se volvió más frío, como si le hubieran echado encima un balde de agua helada. Pero lo peor fue lo último que dijo. No me miró a mí, iba diciendo un hombre, Ramiro. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos sabíamos que eso significaba solo una cosa: ya estaba cerca. Esa noche, Ramiro llegó a la cantina como siempre, pero esta vez distinto. No se sentó en su rincón de siempre, no pidió mezcal. Se quedó de pie junto a la barra, con la mirada seria, como si estuviera buscando las palabras correctas. Yo me le quedé viendo, esperando a que hablara, sintiendo el peso de lo que estaba por decir. ¿Tú crees en el destino, Rómulo? Preguntó, sin mirarme. No supe qué contestarle. Él tampoco pareció esperar respuesta. Se quedó un rato en silencio. Luego suspiró y se frotó la nuca, como si estuviera cansado. Toda mi vida me la pasé huyendo de algo. No sé qué es, pero siempre lo sentí detrás de mí. Creí que si me quedaba quieto, si dejaba de andar de un lado a otro, lo perdería. Me miró por primera vez en toda la noche.
Sus ojos, antes duros y llenos de vida, tenían algo distinto, como si, por primera vez en su vida, estuviera resignado. Pero no se puede huir de lo que uno es, ¿verdad? Yo quise preguntarle qué quería decir con eso, pero en ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe otra vez. No había viento, ni ruido, ni nadie a la vista. Solo la noche, oscura y callada como una tumba abierta. Ramiro no se movió. Se quedó mirando hacia la puerta abierta, con la mandíbula apretada. Todos los que estábamos ahí nos quedamos paralizados, sin atrevernos a respirar. Entonces, lo escuchamos. Unos cascos golpeando el suelo, avanzando con lentitud. Un paso, otro más. El charro negro estaba aquí. La niebla entró primero como si tuviera vida propia. Se metió despacito por debajo de la puerta, escurriéndose entre las mesas, enredándose en los pies de los parroquianos. Al principio, nomás se veía raro, pero luego vino el olor, un hedor tan feo que nos hizo fruncir la nariz. Olía a azufre, a perro mojado, a tierra de panteón revuelta con sangre seca. Las velas comenzaron a temblar. Las llamas se achicaban como si alguien las estuviera soplando. Y entonces, en el umbral de la puerta, apareció una figura negra, alta, con el sombrero de ala ancha cubriéndole la cara. El charro negro. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Nomás se oía el crujido de alguna silla cuando alguien se acomodaba nervioso. Y, en medio de ese silencio espeso, Ramiro habló como si lo que estaba pasando no tuviera nada de especial. Este cabrón otra vez. Nos quedamos viéndolo, sin entender. ¿Cómo que otra vez? Pues ¿cuántas veces habían visto? Ramiro nomás se acomodó el sombrero y volteó a verme con una calma que daba más miedo que la misma aparición. Oye, Rómulo, una disculpa por los destrozos. No entendí en ese momento, pero después supe a qué se refería. El charro negro no dijo nada, nomás inclinó la cabeza como si estuviera esperando algo. Y entonces pasó lo más raro que he visto en mi vida. Ramiro dejó caer su sombrero al suelo. Se estiró como quien se prepara para una pelea. Y luego soltó un gruñido bajito, pero que retumbó en las paredes. Su piel empezó a cambiar, volviéndose más oscura, como cuero viejo. Los huesos le crujieron bien feo, alargándose de manera imposible. La camisa se le reventó cuando los músculos le crecieron de golpe. Y sus manos, ay cabrón, sus manos se hicieron largas, con uñas afiladas como cuchillos. Pero lo peor fue su cara. Se le estiró hasta formar un hocico largo, con dientes grandes y afilados. Sus ojos brillaban como lumbre. Y ahí estaba, un pinche nahual, parado en medio de la cantina. Algunos compadres se hicieron para atrás, otros se quedaron pasmados. Yo nomás me aferré a la barra porque sentí que si me soltaba, me iba a caer del susto. Lo que más me sacó de onda no fue la transformación, fue que, después de todo eso, Ramiro habló con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, ¿y ahora qué excusa me traes? El charro negro no se inmutó. Dio un paso al frente y la niebla pareció moverse con él, siguiéndolo como si fuera parte de su sombra. Sigues igual de necio, Ramiro, dijo con una voz profunda, como si hablara desde dentro de una cueva,
No importa cuántas veces pase, siempre haces lo mismo. Y tú sigues igual de ridículo con tus entradas de teatro. Se burló Ramiro, enseñando los colmillos en lo que casi parecía una sonrisa. ¿Vas a pelear o hacerme perder el tiempo? El charro negro soltó una risita baja. Lo de siempre, viejo amigo. Lo nuestro no ha terminado. Ramiro chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Claro que no. Todo por una mujer. La cantina entera se quedó callada. ¿Una mujer? No era venganza, no era una deuda, no era un castigo. Era una pelea por una mujer. Y por la forma en que hablaban, no era la primera vez que pasaba. Era como si llevaran siglos peleando por lo mismo. Ramiro tronó los nudillos, listo para lo que venía. Pues a darle, como siempre. El charro negro asintió. La pelea comenzó de golpe, sin avisos ni amenazas vacías. Ramiro, convertido en esa bestia infernal, se lanzó sobre el charro negro con una rapidez que nadie hubiera creído posible. Sus garras afiladas rasgaron el aire buscando carne, pero el charro reaccionó a tiempo, echándose para atrás con la agilidad de alguien que ya sabía a lo que se enfrentaba. No era la primera vez que se veían las caras, y por la manera en que se movían, estaba claro que tampoco sería la última. El charro sacó su reata negra del cinto y la hizo chasquear con un ruido seco, como si el aire mismo se rompiera. La soga no era normal, parecía hecha de sombra, y en cuanto la lanzó, se enredó en el brazo de la bestia como si tuviera vida propia. Con un tirón intentó derribar a Ramiro, pero este clavó sus garras en la madera del suelo y jaló con tal fuerza que el charro se tambaleó. En ese instante, la bestia aprovechó para lanzarse sobre él, haciéndolo atravesar una mesa que se hizo astillas bajo el peso del impacto. La cantina se volvió un infierno. Los parroquianos salieron huyendo como si el diablo los persiguiera, algunos gritando, otros sin aliento de la pura impresión. Las botellas se estrellaban en el suelo, las sillas volaban por los aires y las paredes crujían con cada embestida. Yo, sin embargo, no pude moverme. No era el miedo lo que me tenía paralizado. Era la maldita certeza de que lo que estaba viendo no era un pleito normal. Era una pelea que llevaba siglos repitiéndose. El charro negro se liberó con un movimiento rápido y se puso de pie. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, como brasas ardiendo en la oscuridad. Lanzó un golpe con el puño envuelto en esa energía sombría que lo rodeaba y acertó en el hocico de Ramiro. La bestia huyó, pero en lugar de retroceder, gruñó con más fuerza y se le fue encima otra vez, mordiéndolo en el hombro con unos colmillos que parecían dagas. El charro soltó un grito ronco y agarró a la bestia por el cuello, intentando zafarse, pero Ramiro lo tenía bien sujeto. La pelea continuó con una brutalidad que jamás había visto. Se golpeaban sin piedad, chocaban contra las paredes, rompían lo poco que quedaba en pie. No era una riña de hombres, era el choque de dos fuerzas antiguas que llevaban años esperándose. Y cuando ya no quedó nada en la cantina que pudieran destrozar, atravesaron la pared y salieron al pueblo, perdiéndose entre la neblina que había bajado del monte. Nadie se atrevió a seguirlos. Algunos dijeron que vieron sombras moverse en la colina, que escucharon gruñidos y el galope de un caballo espectral. Pero, con el paso de las horas, todo quedó en silencio. La pelea se había perdido en la oscuridad, y yo, de pie en lo que quedaba de mi cantina, supe que no volvería a ver a Ramiro.
Los días pasaron, y aunque el pueblo regresó a su rutina, mi negocio nunca se recuperó. La gente ya no quería entrar en un lugar donde habían peleado dos criaturas salidas del mismo infierno. Me quedé sin clientes, sin dinero por haber intentado reparar todo, hasta que un día cerré la cantina para siempre. Y bueno, con lo poco que sobró, me fui a vivir a una chocita en las afueras y empecé a ganarme la vida haciendo trabajitos para la gente. No me iba mal, pero de vez en cuando, en las noches silenciosas, me venía a la mente aquella pelea y me preguntaba si Ramiro seguiría vivo. Pasaron los años y una noche, mientras intentaba dormir, alguien tocó mi puerta. No esperaba visitas, a esas horas nadie andaba por ahí. Me levanté con desconfianza y abrí, pero no había nadie. El viento frío entró por la puerta, llevándose las brasas de la fogata con él. Me quedé un rato mirando la oscuridad y cerré, pensando que tal vez había sido cosa del viento. Cuando apenas me acomodaba de nuevo en mi petate, volvieron a tocar. Esta vez no dudé. Me levanté rápido, agarré mi escopeta y salí listo para lo que fuera. Pero, en lugar de encontrar a alguien, vi una bolsa de tela en el suelo. Con cuidado, la levanté y la abrí. Dentro había monedas de oro, un buen montón de ellas. Entre el brillo del metal, vi un papel doblado. Lo saqué y, bajo la luz temblorosa de mi lámpara, leí con el corazón latiéndome en la garganta. Viejo amigo, siento mucho lo de tu cantina. Aquí te dejo un dinero que es el valor de tu negocio junto con los intereses. Una disculpa por la tardanza. Atentamente, Ramiro. Me quedé ahí, con el papel en la mano, sintiendo como una carcajada se me subía por la garganta. No supe si reír o llorar. Solo pude sacudir la cabeza y pensar que ese cabrón de Ramiro, aún después de tanto tiempo, seguía siendo el mismo.